Hola a todos y a todas. Estamos muy contentos en Despertares Derechos Humanos porque hoy tenemos un invitadazo y nadie mejor para hablarnos de alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que Larry Roben. Me voy a permitir leerles una muy breve semblanza de su trayectoria. Larry Roben es el presidente de la American Society of Mexico, de la Comunidad Americana en México. Junto con el embajador de Estados Unidos en México, representa a 2 millones de estadounidenses, a todas las empresas americanas y organizaciones no gubernamentales. Es también director general en América Latina de DHR International, una de las firmas globales de búsqueda de ejecutivos más grandes del mundo. A lo largo de 20 años ha dirigido diversas empresas transnacionales y por 11 años consecutivos estuvo en el consejo directivo y posteriormente fue nombrado CEO del American Chambers of Commerce, representando a la inversión norteamericana. A los 24 años logró ser director general de American Airlines y una vez como director general fue electo primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Estuvo en el consejo directivo de CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales en México, y ahora funge como vicepresidente de esta confederación. Es profesor de la Universidad Anáhuac y también parte del consejo de su facultad. De igual forma escribe columnas para el Reforma, Expansión y Forbes, entre muchas otras, y ha aparecido en las primeras planas de los periódicos nacionales en varias ocasiones. Ha tenido participaciones constantes en la radio y en televisión. Larry es considerado como el líder de opinión más influyente en la relación bilateral México-Estados Unidos. Ha sido candidato a embajador de los Estados Unidos en México y gracias a sus esfuerzos en el tema migrante y otros temas de relación bilateral, hoy Larry cuenta con 2 doctorados honoris causa. ¿Cómo estás, querido Larry? Muchísimas gracias, Sher. Pues muy bien, afortunadamente, y más contento de estar aquí contigo en este gran foro que ustedes liderean y poder platicar sobre un tema tan fundamental como son las alianzas en nuestra vida personal y obviamente profesional y académicamente hablando. No, pues muchas gracias a ti por haber aceptado y quién mejor que tú para que nos des apenas una muestra muy pequeñita, porque pues no tenemos como muchísimo tiempo, digo, el tiempo vuela, pero con tu expertise estamos seguros que vas a hacer llegar el mensaje de forma muy oportuna. No, pues muchas gracias, Sherry. La verdad, cuando me comentaron el poder hablar con tu grupo sobre un tema tan importante que son las alianzas, y a veces se nos olvida, ¿no? Pero a fin de cuentas, las alianzas son una forma de comunicarnos, ¿no? Y de poder establecer, ya sea con otra persona, con una entidad, con diferentes jugadores, ¿no? Pues un ganar-ganar, ¿no? Eso es lo que yo creo que son verdaderamente las alianzas y en particular, hablando de mi caso personal, pues siempre he buscado el que se logren forjar alianzas porque en toda, hasta inclusive en las negociaciones, pero en toda interacción, hay maneras de poder ganar todos, ¿no? Y definitivamente creo que eso es lo que nos lleva hacia adelante, ¿no? El poder forjar alianzas importantes, poder crear alianzas, a buscar ese punto común en el que ni te lo llevas todo, pero tampoco te quedas con nada, ¿no? Y el que también la otra parte pueda entender que de lo que se trata es que es mejor llevarse la mitad de un todo que el completo de nada, ¿no? Y a veces se nos olvida en nuestras interacciones a diario, inclusive con las personas que más amamos, ¿no? Con nuestros papás, con nuestros hijos, con diferentes personas, pues que el llegar al punto medio y poder forjar esas alianzas en lo personal es muy benéfico. Pero ahora si lo llevamos y lo extrapolamos a nuestras relaciones profesionales, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, yo creo que esas alianzas son de lo más importante, ¿no? Y creo que el poder entender
el hecho de que el ganar nos beneficia a todos es bien importante, ¿no? Y creo que a fin de cuentas, cuando vas sumando estas piezas, pues se empieza a convertir en un cosmos, en un todo, en el que empiezan a ganar todos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás interesado en el bienestar de la otra persona, en que la otra persona también pueda ganar, y ahí es donde estas alianzas se convierten en sinónimo de éxito. ¿Por qué? Porque al crear alianzas y al crear sinergias, te ayuda en todos los aspectos, ¿no? Y las personas pueden o no estar de acuerdo con tu opinión, y eso va a ser normal. No todos tenemos la misma forma de pensar, ¿no? Lo vemos en la política. Hay algunos que están a favor de un candidato, hay algunos que están a favor de un presidente, otros que están en contra, hay otros que están más o menos, ¿no? Y eso pasa no nada más en México, pasa en todas partes. Y creo que como vayamos entendiendo que todos somos diferentes y todos tenemos diferentes formas de pensar, lo importante es cómo buscas donde hay puntos en común, cómo buscas esos puntos de acuerdo que te ayude, pues obviamente uno a ser mejor persona, y otro punto pues también a mejorar tu entorno, ¿no? Y ahí es donde las alianzas son tan importantes. Por ejemplo, un tema muy claro: si tú vives en un departamento, ¿no?, donde hay diferentes inquilinos y diferentes dueños en los diferentes pisos, pues yo creo que las alianzas son de lo más importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes buenas alianzas, primero, si tienes buena relación con las personas en tu entorno, las cosas se convierten en más fácil. O sea, siempre es más fácil hacer una alianza cuando has desarrollado una buena relación, donde has desarrollado una buena química, ¿no? Y tus vecinos pueden ser extranjeros, pueden ser mexicanos, pueden ser de una forma de pensar X, pueden ser de una forma de pensar Y, pueden estar solos, pueden ser familias, pero a la vez que tú vayas forjando estas relaciones, pues eventualmente creo que esto te va a ayudar, porque cuando entonces estás buscando a lo mejor en el condominio que se arregle el elevador, o que corten el pasto, o que hagan ciertas cosas en beneficio tuyo, cuando has forjado estas alianzas, pues es mucho más fácil lograrlo, porque entonces ya no nada más eres tú solicitando esa petición a la administración, sino eres tú más las personas con las que has forjado esas alianzas, ¿no? Entonces yo creo que este factor no es menor, al contrario, es bastante importante, y como vayamos creciendo es más importante. Yo apuesto que si los políticos hoy en día a nivel mundial forjaran más alianzas y se olvidaran de nada más ganancias particulares, ganancias a sus partidos, ganancias a sus movimientos o sus ideologías, lograrían muchísimo más para todos, ¿no? Y la realidad es que no lo vemos claramente a nivel global, ¿no? Para no enfocarnos en un solo gobierno, pero no lo vemos a nivel global, que verdaderamente el político esté pensando en cómo forjo una alianza con mi contrincante, con el opositor que piensa diferente que yo, cómo podemos los dos ganar y por ende beneficiar a todos en la nación o en el mundo, ¿no? Y entre más podamos pensar en esa forma, creo yo que más logramos todos nuestros objetivos, ¿no? Y los países que sí logran tener esa hegemonía, si lo quieres llamar de alguna forma, son los países que a fin de cuentas salen hacia adelante. Y esa parte es muy importante, porque los países más desarrollados son los que forman y logran tener esas alianzas, esos acuerdos, ¿no? Vemos en los países particularmente que tienen un gobierno de oposición, ¿no? O tienen un congreso de oposición y el presidente es de un partido y el congreso es de otro. Si los dos, tanto el partido de oposición como el presidente, logran llegar a un punto de acuerdo común en donde el beneficiario es el pueblo de su nación, creo que ahí es donde hacen las grandes diferencias, ¿no? Y ahora si lo extrapolamos a lo mejor a nivel empresa, ¿no? Las empresas que a pesar de que tienes competencia, pues logras crear lo que llaman en inglés un goodwill, no sé cómo se traduciría eso exactamente, pero una buena fe,
¿no? Entre tú y la competencia, mejor. Eso no quiere decir que tú no te distingas de la competencia y no pregones por qué tú eres mejor que los otros, pero sí que ante la competencia eres respetuoso, la aceptas, ¿no? No quiere decir que digas que ellos sean mejores, porque no, pero que si los ves en algún lado los saludes, haya cordialidad, ¿no? Particularmente en ese aspecto, pues yo creo que las mismas empresas también se benefician. Al interior, lo mismo, ¿no? A veces hay una rivalidad innecesaria entre la gente, por ejemplo, del departamento comercial y la gente del departamento de finanzas. ¿Por qué? Porque los de finanzas, pues claramente su tarea es controlar los números, controlar los gastos, asegurar que pues está gastando lo menos posible. ¿Y qué pasa con el lado comercial? No quiere decir que sean irresponsables, porque no lo son, pero también el lado comercial a veces necesita invitar a alguien a comer, no en tiempos de COVID obviamente, pero necesitan hacer ciertas estrategias que conllevan dinero, necesitan pues en general apostar a ideas grandes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a veces los dos departamentos pareciera que van en polos y lados opuestos. Pero en realidad cuando hay un director general que promueve alianzas, que promueve el ganar, pues lo que conlleva eso es que cada lado se entiende y cada lado se necesita. Y eso es lo importante de las alianzas, entender que nos necesitamos uno al otro, llámese el contrincante, llámese el opositor, llámese el que no piense igual que nosotros. Nos necesitamos porque juntos nos complementamos más. Entonces, esta ideología para mí en lo particular me ha servido a lo largo de mi carrera, también me ha ayudado a aprender bastante, ¿no? El llegar a ser director general a los 24 años de una aerolínea, una de las aerolíneas más grandes del mundo y ser el director general de México, solamente lo pude hacer porque pude entender que había que buscar aliados y no buscar enemigos. Y particularmente a esa misma edad logré ser el vicepresidente de la Cámara de Aerotransportes, de la que regula el tema aeronáutico, las aerolíneas. ¿Y cómo pude serlo a los 24 años? Pues entendiendo que podría estar compitiendo con muchos de los que son parte de la Cámara, particularmente compitiendo de una forma aguerrida, ¿no? Porque queremos, pues cada uno ganar el pasajero que se quiere llevar mi contrincante, pero en realidad que el tema aquí es que cuando estamos, por ejemplo, en una cámara, pues buscamos un fin común, buscamos tener precios competitivos, buscamos tener condiciones mejores, buscamos que la infraestructura sea de mejor calidad, ¿no? O sea, buscamos temas en común. Entonces, cuando nos podemos enfocar en por qué y qué nos acerca a ser verdaderamente aliados, yo creo que es cuando ese pensamiento y esa actitud empieza a darte resultados, ¿no? Y yo a los 18 años empecé como en el departamento de maletas, de maletero, trayendo maletas de aquí para allá, buscando maletas perdidas, y eso fue a los 18 años. Mi papá no era accionista de la empresa, ni mucho menos, pero me permitió ser, digamos, el documentador, el todólogo ahí hasta abajo de la aerolínea, pues prácticamente 6 años después, a los 24, inclusive todavía no terminaba la licenciatura, colocarme como director general. ¿Por qué? Porque estaba yo pensando cómo poder ayudar a mi empresa, cómo poder ayudar a otros colegas, cómo forjar, que a lo mejor lo podemos llamar de diferentes maneras, pero cómo podemos forjar esas alianzas para beneficio mutuo y para beneficio de todos. Entonces, eso a lo largo de mi carrera me ha ayudado muchísimo, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar 7 años liderando la Cámara Americana de Comercio, sin duda alianzas es clave. ¿Por qué? Porque necesitas ayudar a las grandes empresas americanas, buscar puntos en común con a veces la competencia, a veces empresas que no son de su sector, y buscar esos puntos en común para apoyarlos y ayudarlos, ya sea ante autoridades, ante el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder local, ¿no? Y verdaderamente forjar esas alianzas que permitan
que todos y no nada más uno se fortalezca y se beneficie. Entonces, a lo largo de mi carrera he buscado que esas alianzas se den, llámese en lo que hago a nivel profesional, pero también en lo que hago a nivel personal, ¿no? Y nadie es perfecto, no siempre vas a estar de acuerdo, no siempre vas a estar aliado con alguien, pero entre más lo podamos hacer de una forma consciente, yo creo que va a ser mucho más valioso. Entonces, pues Shir, pues estoy aquí a tus órdenes, sé que hay preguntas y respuestas, bueno, preguntas y espero poder dar las respuestas y encantado de participar con ustedes. Sí, vamos a invitar a la gente que nos está viendo a que deje sus preguntas y sus comentarios, también sus felicitaciones, se vale. Y entonces las vamos a ir leyendo, no sé cómo te guste, si conforme van apareciendo o las dejamos para el final. Como vayan apareciendo, con todo gusto, Shir, encantado de contestarles. Ok, entonces ahorita te avisamos. Perfecto. Y sabes que yo creo que algo importante que destacar es el hecho de que en este tema tan central es que no necesariamente porque tú tengas éxito, y eso es a veces lo que se le olvida a algunas personas, ¿no? Que dicen que es un poco el síndrome del cangrejo, ¿no? No sé si lo conoces, Shir, pero el síndrome del cangrejo es que va subiendo a alguien, ¿verdad? Como un cangrejito, tú pones a una serie de cangrejos en una caja, y mientras va subiendo uno que ya va a salir adelante, digamos, salirse de la caja, llega otro cangrejo, lo agarra y lo baja. Entonces dices, ¿qué necesidad? O sea, el que triunfe a alguien no quiere decir que es un sinónimo de que alguien fracase. Y eso es lo que tenemos que acordarnos. El que alguien triunfe no quiere decir que alguien tiene que fracasar. Al contrario, el que alguien triunfe puede significar que puede ayudar a otros a triunfar también, ¿no? Entonces, el que a alguien le vaya bien, pues en vez de darnos envidia, coraje, y pasarla mal, al contrario, debemos estar contentos porque entre más personas triunfen, pues quiere decir que el ecosistema en general nos va a ayudar a que todos seamos más exitosos, ¿no? Por darte un ejemplo, si hubiera más millonarios en México, ¿qué pasaría? En vez de pensar, ay, se están robando el dinero, porque eso sí no debe de pasar, pero en vez de pensar que cualquier persona que logra triunfar es porque está robando o porque está siendo corrompido, pero verdaderamente los que hacen de una forma legal y ética su dinero y empiezan a triunfar, pues entre más triunfadores haya, eso quiere decir que más impuestos van a pagar y con esos impuestos van a poder ayudar a las personas que menos tienen. Entonces, necesariamente, ¿qué mejor sería hacer una máquina de triunfadores? Porque entre más triunfadores tienes en una nación, va a ser lo mejor para los ciudadanos de esa nación, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma de ver el éxito y lo que a mí personalmente, Cher, me ha permitido pues salir adelante a pesar de llegar a estas posiciones a veces sin nada, ¿no? Y sin ningún contacto y sin ninguna ayuda, ¿no? Y decir, ¿cómo lo puedo hacer? Pues es apoyándome y ayudándome de otras personas que estamos buscando lo mismo también. Así es. Oye, nos gustaría que un poquito de tu experiencia en el tema de los migrantes, cómo juntas el tema de los migrantes con las alianzas, ¿no? Que se pueden hacer, pues, por esta comunidad, por migrantes. ¿Cómo se complementa o cómo puedes juntar, ¿no? El tema de las alianzas para ayudar a estas comunidades? Claro, no, y qué buena pregunta. La verdad es que el tema de los migrantes es una situación muy triste, ¿no? Porque la mayoría de ellos escapan a una realidad muy complicada en sus naciones y en sus comunidades, ¿no? Para buscar y forjar un mejor futuro. La mayoría de ellos no quisieran tener que hacerlo, pero son forzados por una u otra razón para hacerlo. Entonces, yo creo que esto inicia en diferentes ángulos, ¿no? Inicia en que el país que está exportando o está lamentablemente sacando a muchos miles y cientos de miles de personas de sus hogares, pues hay que buscar que tengan condiciones adecuadas en sus comunidades, ¿no? Que tengan oportunidades en sus comunidades. ¿Cómo hacerlo?
particularmente estos gobiernos tienen que buscar el porvenir de sus naciones, mucho más arriba del porvenir personal o político que pueden tener, porque a fin de cuentas de ellos dependen, de estos políticos dependen muchísimas otras personas, ¿no? Y entonces en el tema migrante, pues sí hay que buscar, yo entiendo la necesidad de México, entiendo la necesidad de Estados Unidos de que la migración sea de una forma documentada, sea de una forma legal, ¿no? Por obvias razones, porque pues si tú abres tu casa, pues tú quieres saber quién va a entrar a tu casa, ¿no? Y qué está buscando cuando entra a tu casa. ¿Es una persona de bien o está buscando hacer algo mal, ¿no? Y lamentablemente en este mundo, pues tenemos, la mayoría son personas que buscan hacer el bien, pero siempre tienes lamentablemente, pues ese individuo que está buscando hacer el mal, ¿no? Entonces, y lamentablemente, por ejemplo, en estos flujos migratorios, pues siempre vas a encontrar en muy pequeño número, pero vas a encontrar personas que no están interesados en el bien, sino están interesados en el crimen, están interesados en el narcotráfico, están interesados en otra cosa que no es el bien o no es mejorar ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que parte del problema que existe hoy en el tema migratorio es que tenemos que ayudar a los gobiernos que menos sólidos están, como algunos de los que se encuentran en Centroamérica, uno, a que sean gobiernos sólidos, sean gobiernos democráticos, pero también que sean gobiernos en lo más posible poco corruptos, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante porque si yo diría el crear alianzas, con lo que sí está peleado es con la corrupción. ¿Por qué? Porque si verdaderamente quieres crear alianzas y alianzas que mejoren y beneficien a las personas, tienen que ser alianzas cimentadas verdaderamente en una base sólida, en una base firme, ¿no? Y esas bases, pues naturalmente la corrupción es como plantar algo en arena movediza, ¿no? O sea, lamentablemente la corrupción no ayuda a crear bases sólidas, no ayuda a crear bases hacia futuro, y definitivamente todos debemos de buscar que nuestros gobiernos, llámese en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, pues sean democráticos, que permitan la libre expresión, que también pues sean libres de corrupción o que verdaderamente ataquen a la corrupción, porque si yo diría que hay algún mal que aqueja también y por qué hay tantos movimientos migratorios en el mundo, es la falta de claridad, la falta de transparencia, y por ende el tema de corrupción viene a pegar fuertemente en el tema de alianzas y a fin de cuentas en el tema de progreso y de permitir que se pueda arreglar en un futuro próximo los temas que afectan a los migrantes y a las comunidades más desventajadas que tienen menos ventajas a nivel global. Aquí hay una pregunta de Ricardo Soto, muchas gracias. Dice, ¿qué metodología o herramientas utilizas para construir alianzas? Hablemos de modelos de relaciones públicas. Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que la metodología es muy sencilla, Ricardo. Creo que lo primero que tienes que hacer es pensar en ganar, o sea, no quiere decir que vas a ganar solamente tú, ¿no? Y que los demás se amuelen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sino quiere decir que tú vas a pensar en cómo puede ser ganar una herramienta, cómo puede ser ganar una metodología, ¿no? Por ejemplo, en modelos de relaciones públicas, y la verdad me encanta relaciones públicas porque estás hablando justo de personas, ¿no? Es fundamental que exista un ganar en todo lo que hacemos, ¿no? Los que aprenden y aplican esta metodología de ganar, de buscar alianzas, verdaderamente son los que se benefician. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cliente que quiere cierta penetración de marca, cierta penetración con un grupo particular, cuando tú ayudas a encontrar por qué ese grupo particular se beneficia del producto o servicio que tiene tu cliente, y cuando puedes de igual forma comunicarlo así, pues esa alianza se convierte en ganar, porque estás encontrando la necesidad de uno
y el beneficio que el otro le da. Entonces yo creo que ese es un modelo que definitivamente ayuda a acrecentar negocios, y definitivamente en lo que tú preguntabas de relaciones públicas, creo que es particularmente importante poder hacer eso justo, pensar en el ganar-ganar para ambos. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿México es un país de alianzas o vamos más encaminados a lo individual que en lo colectivo? Pues la verdad es que México es un país diverso, un país complejo, ¿no? Hay alianzas en muchos sectores, hay alianzas en en muchas cosas que se hacen, ¿no? Particularmente, pues también existen muchas personas que solamente piensan en lo individual y no en lo colectivo, ¿no? Y es lamentable porque si pensamos en lo colectivo, pues es cuando podemos ganar todos más. Pero México es un país complejo y es difícil decir si en general es un país de alianzas o no lo es. Yo te puedo hablar de varios ejemplos muy concretos en donde alianzas efectivas han permitido que el país mejore. Hablando de una de ellas, la reforma energética ha sido una alianza muy importante en México, en donde personas de diferentes ideologías y diferentes partidos se juntaron por un común propósito, que era modernizar la industria energética que tan atrasada estaba en México comparado al resto del mundo. Entonces se juntaron ideologías de diferentes corrientes, incluyendo en los mismos partidos, pudieron llegar a un mismo sentir, y esto logró que una de las reformas más importantes que haga que México progrese, que es la reforma energética, se pudiera llevar a cabo. Hoy en día, gracias a esa reforma, acaban de encontrar el Zama, uno de los yacimientos más importantes en las costas de Tabasco. Es gracias a esta reforma energética que empresas norteamericanas pueden llegar a explorar en costas mexicanas, obviamente en conjunto con Pemex, pero también trayendo grandes beneficios que Pemex no podía hacer. Primero, Pemex no tiene la capacidad económica para desarrollar estos yacimientos petroleros, entonces se iban a quedar ahí de por vida sin tocar, ¿no? También Pemex no tiene la capacidad tecnológica y tampoco tiene el manpower, o digamos el poder de expertos para llevarlo a cabo. Entonces, gracias a la reforma energética, que fue una alianza entre los partidos y entre diferentes ideologías, se pudo entonces descubrir hace pocos meses, porque fue este mismo año, el yacimiento que probablemente será tan importante como Cantarell fue en los 80s para México. Entonces, este tipo de alianzas solamente son permitidas cuando las dos partes buscan un ganar-ganar. Y cuando una parte busca ganar y la otra perder, pues lamentablemente no funciona como era el sector energético previo a la reforma. En ese entonces se pensaba que el único que podía ganar era el gobierno mexicano y que debería perder el que viniera a invertir. Pues naturalmente no venían a invertir porque no querían perder, y básicamente se fueron a otros países, a otros lugares del mundo buscando ganar, porque a fin de cuentas una empresa está hecha para eso, para tener una ganancia, si no, no es empresa. Y naturalmente cuando entonces se crea la reforma energética, en México se da el ganar-ganar. El país se beneficia por los impuestos que cobra, por los beneficios de encontrar yacimientos que no hubiera encontrado, y se beneficia porque alguien más le invierte, aunque sea a perder en muchas ocasiones, pero le invierte cientos de millones de dólares a hacer yacimientos y en la mayoría de los casos a no encontrar nada, ¿no? Entonces, el ganar-ganar es cuando se pueden encontrar estos dos intereses y se puede forjar entonces esta alianza tan importante que lleva hacia futuro una mejora sustancial para una nación. Aquí tenemos otra pregunta de Gilda Frangiuti. Dice, ¿cuáles son los principales retos que ves en nuestro país respecto a la construcción del bien común? Y bueno, yo creo que, Gilda, una muy buena pregunta. Uno de los temas principales para poder vencer estos retos, sin duda tiene que ver con pensar en el bien común. Y a veces sí es difícil, ¿no? Porque lo primero que uno piensa es cómo me puedo beneficiar yo, ¿no? Antes de pensar cómo puedo beneficiarme a mí y a todos los que están en mi entorno. Pero yo creo que esto también yace desde cómo nos educan nuestros padres,
¿Qué educación recibimos en nuestras escuelas, ¿no? La calidad de la educación es bien importante y ahí es donde todo tiene un valor adicional, ¿no? Entonces, definitivamente creo que uno de los retos principales para formar esta construcción del bien común es poder educar a los más jóvenes, educar a los que hoy en día están aprendiendo a que se logra más haciendo las cosas juntos, ¿no? Y a formar y forjar estas alianzas. Entonces, todo este tipo de pensamiento es el que debe permear, más que el hecho de que aprenda un joven la complejidad del cálculo, pues yo creo que tiene que dominar sin duda alguna el que las alianzas pues te ayudan en todos los aspectos de tu vida. Y no sé si tenemos otras preguntas, pero aquí hay una más. Y dice, cuando se habla de alianzas, algunas personas piensan inmediatamente en internacional. ¿Cómo podemos promover las alianzas nacionales? Muy buena pregunta, sí, porque escuchamos tanto de las alianzas internacionales entre varios países, ¿no? O bloques de naciones, ¿no? Por ejemplo, el TEMEC, que tanto va a beneficiar a México, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, pues es una alianza internacional. ¿Y cómo podemos promover alianzas nacionales? Yo creo que en medida de que podamos enseñarle a nuestro prójimo con el que queremos hacer algún trato, el que la forma de salir adelante mucho más rápida es juntos, pues de esa forma que podamos enseñarle el cómo lograr eso, va a ser lo que nos va a permitir pues llegar más lejos, ¿no? Entonces, el ejemplo que tú muy bien puntualizas, las alianzas internacionales creo que son importantísimas y nos podemos entonces, nos podemos catapultar de esos ejemplos en crear alianzas nacionales. A ti, muchas gracias. Y bueno, aquí hay otra pregunta, dice, una pregunta para mí, dice, ¿cuál ha sido la alianza más difícil de lograr que has hecho y cuál fue el aprendizaje que te dejó hacerlo? Muy buen punto. Fíjate que cuando estaba, ahorita que me viene a la mente, cuando estaba yo liderando la Cámara Americana de Comercio, me tocó un debate bastante complejo en la Cámara de Diputados, que inclusive fui personalmente y estuve ahí hablando con los congresistas, hablando con la gente de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo representando obviamente a la inversión extranjera, particularmente la inversión norteamericana en el país, y uno de los puntos más difíciles era poderles hacer entender que la tasa impositiva, al incrementarla, sí tiene un beneficio inmediato muy claro, que es cobrar más dinero y entonces por ende tener más dinero en las arcas o en la tesorería, pero también claramente puede ser algo que ahuyente a la inversión. Entonces, no necesariamente por cobrar más, quiere decir que vas a vender más, ¿no? Ese es como uno de los preceptos más importantes en los negocios, ¿no? A veces dirías, oye, si vendo mi producto al doble, gano el doble. Pues no necesariamente si empiezas a perder clientes. Entonces, yo creo que ese fue uno de los aprendizajes más importantes que yo he tomado, es el que tenemos que buscar un fin común y comunicar por qué el llegar a un punto medio puede ser benéfico para las dos partes. Y en forma en que lo vayamos haciendo, yo creo que vamos forjando y teniendo relaciones más profundas, porque entonces el otro interlocutor sabe que también te interesan sus necesidades, y de igual forma le empieza a entender pues que pues, tú también, tus necesidades son importantes, y entonces sí se busca un fin común. Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes que yo he tenido. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente agradecerle
a Shirley, agradecerle a mi buen amigo Álvaro también y agradecerles a ustedes pues que me hayan escuchado, que hayan estado aquí con nosotros y definitivamente estoy a sus órdenes. Me encuentran en Twitter, creo que puede ser la forma más sencilla. Mi Twitter es muy sencillo, mi nombre es Larry Rubin, entonces mi Twitter es L Rubin, ¿no? L de Larry, Rubin, L Rubin todo junto, ese es mi Twitter y me pueden ahí hacer preguntas de las que gusten por DM, yo los contesto en mensaje directo, entonces encantado de escuchar de ustedes y nuevamente muchísimas gracias por esta invitación para platicar con ustedes. Que tengan muy bonito día.